Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado para desarrollar el amplio campo de la criminalística. Junto acá el amigo Federico. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo andas, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, todo... me alegro mucho. Como siempre, tratando temas específicos. De la criminalística, con especialistas, la verdad, calificado todos. Exacto. Hacía un reconto de los invitados y francamente gustó mucho. Sí. Fue un placer entrevistar a todos estos especialistas de esta ciencia que es la criminalística. Y bueno, hoy tenemos... Hoy no escapa la red. Vamos a ver, capaz que... hoy yo creo que realmente de todo lo que venimos hablando, creo que va a sorprender. Por la temática. Por la temática. ¿No? Exactamente. Bueno, hoy de lo que estuvimos hablando, era importante incorporar un especialista en peritajes sobre obras de arte. Para hablar de este tema, convocamos, la verdad, a uno de los mejores, que es Gustavo Perino. Pues Gustavo, bienvenido. A ver, claro, con esa presentación ya quedás. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, como dije, Gustavo Perino es mi nombre. Soy licenciado en Peritaje y Evaluación de Obras de Arte por la Universidad del Museo Social Argentino. En 2012 creé una empresa específica de peritaje, una consultora de peritaje, donde hoy hay más de 10 personas involucradas interdisciplinariamente. Historiadores de arte, peritos calígrafos, conservadores y químicos. Y actualmente estoy residiendo en Brasil, trabajo en Brasil, Argentina, estoy desarrollando tareas allá y estoy dando clases en la Universidad Santa Úrsula en un posgrado que organicé específico sobre pintura, grabado y escultura en peritaje. Perfecto, casi nada. Justamente lo que cuenta esto de lo interdisciplinario, que es el peritaje sobre obras de arte, lo conocí a Gustavo en una jornada interesantísima, un taller que hizo en el INTI hace un tiempo atrás. ¿Por qué me interesó? Porque participaba un colega mío, un calígrafo. Y dije, ¿qué hace el calígrafo en esta temática, en esta ciencia? Así que me interesaría saber, bueno, ¿qué hace cada uno de ellos? Primero estábamos hablando fuera de cámara, peritaje de arte, que abarca, que es ese arte, claro, ¿no? ¿Qué es una obra? ¿Qué se considera obra de arte? ¿Qué se considera de arte? La verdad que el título es obra de arte, pero todo lo que es obra de arte de antigüedades y todo objeto que es pasible de ser falsificado entra dentro de nuestra actividad. Entonces ahí tenés objetos artísticos realizados en madera, muebles, en cuero, en vidrios artísticos, todo eso entra dentro del universo del peritaje de arte y no se consideran obras de arte, sino artes decorativas o elementos funcionales. Entonces está todo dentro de ese universo. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio. ¿Por qué el peritaje es importante? Bueno, como todas las profesiones homónimas a distintos peritajes, la obra de arte como bien, ya sea por su robo o por su venta de obras de arte falsas, representan un negocio de 6.500 millones de dólares anuales a nivel internacional. Viene el tráfico de armas, tráfico de drogas y en tercer lugar a nivel internacional, es un problema global, está el tráfico de arte y la venta de arte falsificado. Claro, porque se considera como una inversión, ¿no? O sea, se considera, el arte es un bien y probablemente casi siempre cuando el artista está fallecido es un bien único, escaso, y entonces su valor va subiendo con el paso del tiempo. Y entonces, como es un bien que va ganando valor a lo largo del tiempo, comienza la industria de la falsificación para aprovecharse de la autoría que ostenta esa pieza. Entonces estamos hablando de que es un problema global, se está demostrado que la obra de arte se utiliza para lavar dinero y que financia el terrorismo internacional. Entonces no es un tema menor, no es un tema de nicho, sino es un tema transversal que atraviesa todas las industrias e intereses, ¿sí? Claro. Como vos bien dicen en el programa, lo interdisciplinario, el perito de arte, quiero separar los dos conceptos entre el viejo conocedor de arte, que es el que tenemos en nuestro imaginario, esa persona que sabe mucho de un artista, de un estilo, que toda la vida se dedicó a estudiar esa persona, pero que no es académico. Claro, que no es un investigador académico. Claro. Entonces el perito de arte hoy académico, estamos dentro de este ámbito interdisciplinario, donde el perito en todo caso lidera una investigación y recurre a diferentes
profesionales de acuerdo a la necesidad que la escena del crimen le da, que básicamente es la obra que está siendo objeto de pericia. Claro. ¿Sí? Entonces ahí la intervención del calígrafo, si la obra está firmada o está escrita detrás, o eventualmente para peritar los documentos que la obra acompaña, ahí recurrimos a nuestros colegas calígrafos. Claro. Que no cualquier calígrafo puede hacer eso, sino se tiene que especializar en soportes que no son tradicionales. No son los convencionales. Y no son los convencionales, sino nuestra colega Leiva, que trabaja con nosotros, dice: una cosa es la escritura, que está asignada por reglas, y otra cosa es el acto creativo, donde el artista puede firmar con lo que quiera, de la manera que quiere y en los elementos que quiere. O sea, trabaja con elementos, tanto el escritor sale de lo convencional como los soportes. Entonces ahí nosotros tenemos actuación en lo público y en lo privado. En lo público, cuando trabajamos para el Poder Judicial, generalmente los jueces están muy identificados con la pericia caligráfica, en lo cual la pericia de arte más la caligráfica da un sustento contundente para poder definir un litigio donde están envueltas las obras de arte. Y en el mercado, como se sabe que el artista puede firmar después, puede nunca firmar la obra puede estar siendo firmada por otra persona, pero la obra es original y la firma no, y eso empieza a sumar una complejidad a la tarea pericial, que es muy particular de las obras de arte específicamente. Me resultó una cosa interesante al principio, ¿no? Que hablaba de lo público, lo privado. Me imagino que tal vez, no sé si habrá peritos específicamente como lo tuyo, tal vez en las fuerzas de seguridad, ¿no? No sé si tal vez el Poder Judicial, ante la ausencia de ellos, sí es común que no es contratar, ¿no? Pero sí recurrir a la consulta privada, ¿no? Bien, casualmente el encuentro donde nos conocemos con Federico fue un encuentro que generamos adentro de INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde nosotros, todos nuestros test de laboratorio son hechos por INTI, porque son ellos quienes se expiden sobre la identificación de pigmentos y soportes, y en esa búsqueda de relacionamiento institucional, y organizamos 2 congresos en 2016 y en 2018 específicos de peritaje, tomamos contacto con instituciones, ya sea Policía Federal, Interpol, y las instituciones que son las que están involucradas en develar estas situaciones. Como vos decís, a veces es difícil una contratación, pero sí hemos hecho charlas, hemos hecho algunas capacitaciones específicas sobre, por lo menos, enseñar cómo manipular una obra de arte cuando la obra de arte es parte de una escena del crimen, ¿no? Pero y acá tal vez en otra parte del mundo es común que algún organismo, no sé, judicial o alguna fuerza contraten. Ok, en Latinoamérica tenemos una relación particular con eso, cuando vemos programas de Estados Unidos, cuando vemos, les pasará con criminalística, con programas como CSI, también existen programas de peritaje de arte o de anticuarios. Allá es más común en Estados Unidos, en Europa, donde las fuerzas contratan ad hoc a profesionales particulares. Aquí nosotros lo único que podemos colaborar en muchos casos es con capacitación a miembros de la fuerza y que ser fuente de interconsulta en esos casos. Hablando de cuando diste la definición de peritaje sobre obras de arte, me acuerdo haber leído un plan de estudio, no sé si está vigente, pero uno de los contenidos era relojería, por ejemplo. O sea que eso me abre una amplitud. Absolutamente. Muebles. Muebles, relojería, orfebrería, cueros. O sea, todo lo que sea trabajo sobre cueros, instrumentos musicales antiguos, armas y numismática, porque también las armas son objetos coleccionables, entonces el perito tiene que ahí aportar información sobre si es la antigüedad que ostenta o no. Pero claro, la licenciatura en mi caso es totalmente amplia, y después cuando uno se gradúa, cuando uno sale al mercado, uno hace una especialización. En mi caso me enfoqué más en pintura, grabado y escultura, pero dentro de Giboa tenemos gente que se dedica a muebles, gente que se dedica específicamente a orfebrería, y dentro de la orfebrería está relojería, y está gemología también, determinar si un diamante es falso o un diamante es legítimo. Es una tarea del gemólogo, y muchas veces el perito de arte se especializa en gemología y hace esa distinción está buena, porque los que escuchan arte se imaginan que es solamente un cuadro con la característica de la tela y el marco,
Y la firma, claro. Cualquier objeto pasible de colección atañe al perito de arte poder ayudar en la determinación o determinar si se trata de una pieza auténtica o si se trata de una falsificación. Siguiendo con lo interdisciplinario, hablaste de la participación del calígrafo y me pareció escuchar la palabra historiador. Historiador. Durante mucho tiempo se pensó que el historiador de arte era el que naturalmente hacía pericias simplemente por ser investigador. Desde ya hace 2 siglos hay textos donde se trata de diferenciar esa tarea, porque ¿qué sucede? El historiador de arte se basa en lo que está escrito y en lo que está registrado. Sus fuentes de consulta son libros, bibliografía, y consulta y crea material intelectual nuevo basado en eso. En el universo del arte, el acto creativo y las decisiones personales del artista no siempre quedan registradas. Entonces nuestro trabajo se relaciona más con la arqueometría, que a partir de la obra de arte tratar de descubrir cuál era el entorno del artista, con quién trabajaba, con quién se relacionaba, cuál era su condición económica, porque todo eso va a dar qué tipo de materiales él podía acceder y en consecuencia qué es lo que yo debería encontrar en esa pieza que se relacione. Y ahí en el siglo XX se dispara el tema de la producción de pigmentos sintéticos y todos tienen un momento donde se originan esos pigmentos sintéticos. Si la persona vivía en Europa no es lo mismo que si vivía en Argentina. Y no es lo mismo si vivía en Argentina si tenía posibilidades de viajar a Europa o no. Entonces si viajaba compraba el pigmento de primera mano y casi 10 años antes de que llegara aquí. Y si no viajaba, esa persona nunca puede haber utilizado un pigmento que ni siquiera estaba siendo patentado en Europa en ese momento. Entonces, eso a veces escapa un poco al historiador, donde se va a basar en lo que está escrito, en la biografía autorizada del artista y en definitiva lo que el artista también quería que se sepa de su vida, ¿no? Y ahí nos apoyamos mutuamente, pero como siempre, como es interdisciplinario, un profesional de un área determinada no puede ser quien determine exclusivamente. Pasa con los químicos, con nuestros colegas químicos, que la identificación correcta de un material no significa que esa obra pertenezca o no pertenezca a tal autor, porque hay coherencia temporal, pero después el falsificador, una de las primeras cosas que hace es tratar de buscar materiales que son homónimos a los que hacía el falsificador. Y digamos, se conforma un equipo de investigación, o sea, debe haber un líder, me imagino, que es quien determina quiénes van a estar actuando. Una de las principales diferencias entre ese conocedor y los peritos de arte académico es que tenemos responsabilidad legal sobre nuestra firma, legal y penal sobre nuestra firma. El conocedor puede aducir que lo hizo de buena fe, que erró, entonces ahí nosotros somos responsables por lo que firmamos, entonces yo como responsable de la firma voy a buscar los mejores profesionales que haya en cada área para que ellos sean quienes se expidan sobre la parte química, sobre la pericia caligráfica o sobre la parte de estado de conservación de la obra. Entonces ahí necesariamente se crea un equipo y eso a veces sube mucho el valor de una investigación, que en algunos casos supera el valor de investigación al valor de la pieza. Y eso invalida muchos trabajos de investigación. Y normalmente, o sea, para el que no conoce, ¿cuáles son los canales, ¿no?, de comercialización de las obras? Bueno, las obras de arte se distribuyen en dos grandes, el mercado de arte mundial se distribuye en dos grandes áreas, el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es simple, es la primera fuente de informaciones donde el artista lleva su obra a la galería o a una feria y de él proviene la obra. Entonces la autenticidad está dada por quien entrega la obra. Esos son el primer registro. Y el mercado de arte secundario es cuando el artista ya falleció y esas obras son de reventa en mercado de subastas o en el circuito comercial tradicional. Entonces nuestra actuación lógicamente está más enfocada en el mercado secundario, que no está el artista para que se expida sobre la autoría de la obra. Pero a veces el perito tiene que intervenir en ese mercado primario porque el propio artista puede desconocer una obra que él hizo, porque el problema legal que le trajo puede ser X. Entonces, como los calígrafos tienen que demostrar que la firma es del señor cuando la desconoce, en nuestro caso también hay casos donde el perito ha tenido que demostrar ante el juez que esa obra es de tal o cual artista, y que la desconoce, pero es de él. Exactamente. Dijiste, bueno, entonces ya teníamos el perito en arte, el químico,
el historiador. Sí. ¿Alguien más participa? Bueno, depende, cada caso es particular y hemos tenido casos donde lo que estamos analizando es una obra de arte que representa un bouquet de flores holandés y la consulta botánico es necesaria. Entonces, para ver si realmente lo que está siendo representado en esa obra falsa que fue creada para hacerla pasar por ese artista tiene una coherencia con lo que el artista pintaba en esa zona donde vive. Otro caso más frecuente que este excepcional es cuando vamos a un consultor de especialista en moda, en época, en iconografía. Claro. La ropa que están representadas en las obras representan la época a la que pertenecía el retratado. Y como una mala película donde no se respeta lo que era de la época, pasa también en la falsificación de obras de arte. Y entonces a veces por un elemento del vestuario es casi como el tema del pigmento, es atemporal, no existía en esa época y entonces ahí tenemos un elemento fuerte para concluir entre todos los demás, porque pericia es la conclusión de varios estudios. Claro, no una sola cosa, una anomalía que encuentren. Quería hacer una analogía con la pericia caligráfica, donde una de las leyes dice que por más que el falsario se esfuerce, siempre deja rastros de ese esfuerzo realizado, deja una impronta. O sea, la persona, me imagino, quiere copiar alguna obra, inevitablemente deja la impronta de su propio gesto. ¿Eso sucede en el arte? No. Sí, hay un autor, Giulio Mancini, que en 1620, por eso cuando hablamos de pericia de arte estamos hablando de algo bastante antiguo, lo que pasa es que ahora recién se está multiplicando las áreas de conocimiento. Él decía que si la persona que quiere falsificar quiere parecerse al autor, va a terminar haciendo algo forzado, ¿sí? Y sin espontaneidad. Y si quiere ser espontáneo, va a terminar siendo él mismo quien pinte, alejándose de la impronta del autor. Ahí es donde el perito va al detalle, homónimamente al perito calígrafo, a encontrar en ese detalle. Hay un método Morelli que se inauguró en 1900, que él escribió, donde hasta entonces era los cielos de Perugino, los cielos de Rubens, entonces se parece. Él decía, vamos a estudiar los lóbulos de las orejas, las uñas, los detalles de las cejas, cómo lo hace cada artista, porque el falsificador no consigue reproducir perfectamente cada uno de esos detalles mínimos. Claro. Entonces, en eso nosotros encontramos que no es la mano del autor, sino es de otro autor, y no el que está atribuida a la pieza. Otra cosa que me quedó pendiente, Ricardo, viste cuando habla de la actuación de peritos como el químico, es sabido que el químico cuando participa muchas veces sus estudios son destructivos, parciales, pero destructivos al fin. Tienen que pedir autorización para hacer un análisis químico, lo pueden hacer independientemente del efecto que cause sobre la obra. En una pericia interdisciplinaria, porque después estamos hablando de que después hay personas que individualmente hacen pericia y no consultan o no. En una pericia interdisciplinaria está participando el conservador, que es el que va a velar por la salud de la pieza, y se tiene que justificar interdisciplinariamente de dónde se va a sacar una muestra. Todas las muestras son invasivas, hasta las tecnologías que son no invasivas porque son con un láser que apunta para identificar, termina destruyendo molecularmente esa muestra. A veces la micromuestra ofrece tanta información y ayuda a concluir si en una pericia si algo es auténtico o no, que se justifica ese mínimo invasivo que es una micromuestra por toda la información que provee. Ahí, bueno, los criterios son los que tienen que primar, porque, bueno, si va a los puristas conservadores van a decir no hay que tocar la obra bajo ningún punto de vista, pero por otro lado en una obra de arte hay una cantidad de material que hasta se suelta mismo de sacarle el marco, ya se sueltan capas de pintura, se tira eso y se lleva al laboratorio, y lo único que tenemos que tener mucho cuidado es que no se trate de un repinte o de una intervención posterior, porque ahí estaríamos cerrando de base cuál es el pigmento que estamos considerando. Entonces a veces se saca más de una muestra
pero son tan mínimamente invasivas que prácticamente no dañan. Claro. ¿Sí? Y con respecto a eso, que puede haber una muestra que no era original de ese cuadro, de eso que se desprende. Sí. La restauración está permitida, ¿hasta dónde se permite la restauración? ¿Dónde mantiene la originalidad? ¿Dónde deja de mantenerla? Bueno, ahí sería entrar en un mundo que es el mundo de la conservación y la restauración. La media internacional de una obra muy dañada puede estar entre el 40% de intervención, una obra 40% intervenida por otras manos para que la obra se mantenga. La intervención mínima es lo que prima, es tratar de intervenir lo menos posible y mantener el estado de originalidad. Lo que pasa es que cuando a alguien se rompe una pintura, la tratan de... Yo quiero la pintura entera, claro, ¿no? Entonces ahí entran los criterios de los conservadores, si van a dejar la pintura como si fuera nueva o como si tiene su paso del tiempo, que es lo que le da esa carga de valor, no solo de valor cultural y de valor económico. Entonces, a veces el diálogo entre los conservadores y los peritos es obligatorio, porque ellos, en el afán de restaurar, pueden borrar algún paso del tiempo, alguna marca del paso del tiempo, que es esencial para nuestro trabajo llegar a concluir si pertenece a la mano o no del artista que ostenta. Sí. Y hablando de concluir, ¿no? Hablando de concluir. Bueno, ya estamos llegando muy rápido. No, porque es para tan amplio, o sea, también me imagino que hacer una pericia sobre algún instrumento musical, se me viene, no sé, un Stradivarius, que también el valor que tiene, que también debe ser... Exactamente, pero el proceso de peritaje es igual para todos, claro. Se consulta a distintos especialistas. Para cerrar el mercado de arte es una convención internacional, lo que voy a decir, no hay una estadística porque el mercado de arte está en el mercado negro y el mercado registrado. Un 30 o 40% de todo lo que está circulando en el mercado o es falso o tiene problemas de atribución. Entonces ahí tenemos un poquito de trabajo. Se trabaja bastante. Con la frente. Sí. Bueno, la verdad que un lujo. Interesantísimo. Muchas gracias. Se cumplió lo que decías, ¿viste? Bueno. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias, Gustavo, en serio. Muy interesante porque es un tema que no muy conocido. Bueno, hoy te toca despedirte. Bueno, me despido simplemente hasta el próximo programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en el Escena del Crimen. Muchas gracias. Gracias.